6 de la mañana, 7 minutos, y precisamente para ampliar toda esta información nueva que se genera en la capital de la República, hacemos contacto a esta hora con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. Señor secretario, buenos días, bienvenido. Hoy lo pusimos a madrugar más que nunca. Leandra, muy buenos días. Un gusto estar contigo, con toda la audiencia de Noticias Caracol. Bien, secretario, comienzo preguntándole por ese tema de orden público que se presentó anoche en el barrio La Gaitana, en Suba. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo amanecimos? Bueno, allí ya las autoridades estuvieron desde muy iniciada la situación. Estuvo también nuestro secretario de Seguridad, Hugo Acero, atento, pero una vez más, toda la situación de orden público que se está presentando en Bogotá, que fruto de esta pandemia también ha tenido en los lugares de confinamiento y gracias a los toques de queda, ha tenido reducciones. Es un llamado absolutamente a todos los ciudadanos a extremar las medidas durante este fin de semana. Es fundamental, también por temas de orden público, el trabajo conjunto con las autoridades. ¿Por qué protestaban las personas? ¿Por los nuevos cierres? Bueno, allí se presentan, digamos, hay distintos factores. Las transferencias que realiza la Alcaldía Mayor de Bogotá se dispersaron en los últimos días en las localidades. En la localidad de Suba ya tuvo hace varios días, pero allí también se ha generado un tema diverso con población con problemáticas de habitabilidad de calle, también de reciclaje, y por eso estamos trabajando no solo con los equipos de seguridad, sino también con los de integración social para brindar soluciones. Bien, secretario, hagamos entonces foco en esas medidas que se anunciaron ayer después del comité epidemiológico. Bogotá continúa en alerta roja hospitalaria. Brevemente, ¿qué significa eso? Significa que todavía los niveles de ocupación hospitalaria, especialmente de cuidados intensivos, no permiten que se levanten restricciones generales. Es decir, tenemos todavía una ocupación que supera el 91%, pero tenemos dos indicadores que nos permiten ver con más optimismo lo que sigue. El primero es que durante ya más de una semana hemos tenido una estabilización de la ocupación de cuidados intensivos a un nivel altísimo, hay que decirlo, por encima del 91 o 92%, pero estabilizado. Recordemos que veníamos creciendo entre 1 y 2 puntos porcentuales comenzando enero. Había días en que subía 1, había días en que subía 2 puntos porcentuales la ocupación. Ese crecimiento ya se estabilizó. La razón por la que se estabiliza es porque, aunque día a día entran nuevos pacientes a unidades de cuidados intensivos, ese número de nuevos pacientes que ingresan se compensa con el número de pacientes que se recuperan, que son dados de alta, que son trasladados a otros servicios hospitalarios o que lamentablemente fallecen. Ese equilibrio, sumado a que hemos tenido ya una descongestión en servicios de urgencias, nos permite pues ver con mayor optimismo y más tranquilidad lo que sigue. Sin embargo, con altísimos niveles que mantienen la alerta roja. Y el segundo, los niveles de positividad. Nosotros realizamos miles de pruebas diariamente en Bogotá y hace aproximadamente 20 días, por cada 10 pruebas que realizábamos, 3 o 4 resultaban positivas. Teníamos una positividad del 36%. Sí. Resultaban positivas. Quiere decir que en una reunión pequeña de 3 personas, muy probablemente una podría estar contagiada. Esa positividad ya ha reducido, es decir, por todas las pruebas que realizamos ya no es el 36%, sino alrededor del 24 o 25%. Se ha estabilizado en el promedio histórico y esos dos indicadores nos permiten levantar la restricción general a la movilidad este fin de semana, levantar la cuarentena general, pero mantener medidas tanto en las noches como en UPCs más focalizadas con cuidado especial. Y vamos a hablar justamente de eso, porque esto sí es una novedad bien especial y son los cierres totales en 9 UPZ, que son esas unidades de planeación zonal. Las personas la están viendo en sus pantallas, pero no entienden muy bien de qué se trata, qué pueden, qué no pueden hacer, cómo va a funcionar, a partir de cuándo. Esas UPZs, que son 9 en total, están en Suba, son 3, en Gativá tenemos 2 UPZs, sí. En Fontibón hay una UPZ, en Kennedy tenemos 2 UPZs y en la localidad de Usaquén una UPZ, que es un conjunto de barrios, que es la unidad de planeación zonal, pero que en esas UPZs lo que está pasando es que todavía tenemos muchos casos activos. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus puede estar circulando o está circulando
mucho más que en otras zonas y en otros barrios de la ciudad de Bogotá. Por esta razón, decidimos mantener allí cuarentena general y cuarentena estricta durante un periodo de 14 días que arranca este sábado a la medianoche hasta el 12 de febrero. El 12 de febrero son 14 días. Allí lo que va a pasar es exactamente lo mismo que pasaba en las cuarentenas por localidades. Es decir, la regla general es que nos quedamos en casa en esas UPZs, salimos únicamente si trabajamos prestando servicios esenciales de transporte, de seguridad, de telecomunicaciones, servicios de salud o servicios financieros o de producción o comercialización de alimentos. De lo contrario, nos quedamos en casa. La razón es que allí en esas UPZ circula mucho más el virus que en otras partes de Bogotá y todavía, insisto, es necesario mantener el cuidado. Tenemos 3 UPZ en Bosa y en Puente Aranda, que también tienen unos altos niveles de positividad. Se trata de la UPZ Bosa Central, la UPZ Bosa Occidental y en Puente Aranda de Ciudad Montes, que aunque tienen altos niveles de positividad, como están terminando su ciclo de cuarentenas el día de hoy a la medianoche, vamos a esperar a ver cómo se comportan. Estaremos haciendo una observación muy rigurosa en materia epidemiológica con nuestros equipos de la Secretaría de Salud para evaluar si es necesario que entren también a hacer un aislamiento preventivo o si no es necesario. Aquí es muy importante aclararle a los televidentes, secretario, que habitan en la capital de la República, que no es la localidad completa, sino que son algunos barrios de la localidad y que incluso si es necesario que atraviesen o transiten por esos barrios para ir a cumplir actividades de uso primario, actividades de primer renglón, pues lo pueden hacer, porque las personas están muy confundidas frente al tema de los barrios versus la localidad. Ese punto es clave, Alejandra. Muchas gracias por permitirnos aclararlo. Es cierto, la gente recuerda mucho más en qué localidad vive, en qué barrio vive, pero las UPZs que existen en Bogotá, que son unidades para la planeación zonal, son menos, digamos, la gente recuerda más su localidad, su barrio, que su UPZ. Entonces, decirles con claridad, esto se trata de zonas dentro de la localidad. Por ejemplo, en la localidad de Kennedy, se trata únicamente de Timisa y de Castilla, que es un conjunto de barrios en el occidente de la ciudad. No es la totalidad de la localidad y como tú lo dices, si una persona vive en otra UPZ, en otros barrios de la localidad de Kennedy, debe atravesar por estos barrios, no tiene ninguna restricción, por supuesto. Se trata de un aislamiento, pero que también tiene una delimitación vial especialmente. Entonces lo que van a ver los ciudadanos en esas delimitaciones viales son pues presencia de nuestros equipos de Alcaldía Mayor de Bogotá, presencia de policía y ejército realizando los controles para el desplazamiento de personas. Insisto, esto se trata de medidas absolutamente necesarias para superar este segundo pico de la pandemia. Si las cifras se comportan y comienzan a disminuir en esta UPZ, ¿podrían salir antes del 12 de febrero de la cuarentena estricta? Así es, estamos evaluando junto con todos los equipos epidemiológicos, no solo esas 3 localidades, esas 3 UPZs, perdón, que te digo, que no van a entrar, pero que nos preocupan por los altos niveles, así como estas 9 UPZs de cuidado especial van a estar siendo monitoreadas permanentemente. Y aquí hay un doble factor, que nos reduzca el número de casos positivos en esa localidad y en esas UPZs puntualmente. También que tengamos un alivio de la capacidad hospitalaria. Mientras estemos por encima del 80% como estamos ahora, Bogotá va a seguir en alerta roja. Bien, vamos a revisar las medidas que entonces sí rigen para toda la capital de la República. El toque de queda va a permanecer, pero tiene una variación en el horario. Comienza desde las 10 de la noche y hasta las 4 de la mañana. Se redujo la accidentalidad y otros fenómenos asociados a la noche y le restó peso a las UCI para extenderlo, o mejor, para acortar el toque de queda. Antes empezaba a las 8 de la noche. Entonces, ¿qué función tiene el toque de queda, Alejandra? Tiene 2 funciones principales. La primera es que, lamentablemente, tenemos históricamente en Bogotá, en las noches, asociado también a la fiesta, al consumo de bebidas embriagantes, tenemos riñas, tenemos también accidentes de tránsito y situaciones que llegan a los hospitales, a urgencias y a unidades de cuidados intensivos, personas que tienen un accidente vial, personas que tienen... Todo esto recarga el sistema hospitalario, también recarga las unidades de cuidados intensivos, que en estos momentos es fundamental que podamos destinarlas prioritariamente para personas con COVID y no por accidentes o por trauma y otro tipo de patologías.
Por esta razón, el toque de queda es algo que se está implementando en todo el mundo y que aquí en Bogotá ha dado buenos resultados. Vamos a mantener el toque de queda en la noche, la restricción a movilidad de vehículos y personas, pero ya no a partir de las 8 de la noche, sino escuchando también muchas de las solicitudes, especialmente del sector de la gastronomía y del buen comportamiento que hemos tenido. Decidimos que, dada estos dos indicadores que te hablé al comienzo, una estabilización en la ocupación de cuidados intensivos y una reducción en la positividad, poder levantarlo a partir de iniciarlo, perdón, a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Es muy importante, Alejandra, aclarar que aunque en este fin de semana no hay cuarentena general, en las noches sí rige la restricción a partir de las 10 de la noche y hasta las 4 de la mañana, tanto este sábado como el domingo. Eso es importantísimo, eso era el segundo aspecto. No hay confinamiento estricto durante el fin de semana, pero reiteramos, sigue habiendo restricción a la movilidad entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Lo que no habrá también será ciclovía, ferias comerciales, apertura de parques metropolitanos. ¿Por qué, si las actividades al aire libre suponen un menor riesgo de transmisión y de contagio, siguen cerrados estos espacios de esparcimiento? Entonces, Alejandra, tenemos alerta roja en Bogotá. Yo quiero insistir en eso. El hecho de que podamos levantar y aliviar algunas medidas no quiere decir que ya estemos nuevamente en el valle de ocupación hospitalaria como lo tuvimos en los meses de septiembre, de octubre. Estamos con ocupaciones superiores al 92-93%. Es decir, tenemos muy poquito margen de error, tenemos muy poquita margen de posibilidades y, por ejemplo, zonas de comercio popular, ferias de comercio tradicional popular, como es en los fines de semana el 20 de julio, en el fin de semana también el septimazo, o los días miércoles y sábados el madrugón en San Victorino. En estos momentos pues son un riesgo tanto de aforo, el control, aunque hace un esfuerzo muy grande la Alcaldía Mayor de Bogotá y los comerciantes, a veces el aforo se supera y este tipo de interacciones en estos momentos no los podemos permitir. Claro. Lo mismo ocurre con espacios de parques, ciclovías, donde aunque está al aire libre, siempre tenemos aglomeraciones, tanto por los puntos de hidratación y demás. Entonces, volver a la ciclovía, pero estos momentos todavía exigen de medidas de cuidado y de protección. Otra gran novedad, secretario. Abro comillas, se recomienda a todos los ciudadanos el uso de tapabocas quirúrgico convencional. En este momento los ciudadanos están viendo una foto, es este tapabocas azulito. Y todo el mundo se hace la pregunta, ¿habrá comparendo? Porque ustedes decían ayer, es mejor que desde hoy empiecen a dejar a un lado el tapabocas de tela, que muchas personas lo están usando. Alejandra, el comparendo se impone por el no uso de tapabocas, por ninguna opción de tapabocas. Es decir, una persona que lleve un tapabocas de tela pues no va a recibir un comparendo, pero se le hará la recomendación de utilizar el tapabocas quirúrgico. Ustedes lo muestran allí. Es el tapabocas, sí. Existe, no es el N95, no es el de los médicos, quienes los deban utilizar, por supuesto, por su condición de riesgo y de exposición deben hacerlo, pero se trata de un tapabocas quirúrgico que al inicio de la pandemia se conseguía, pero no a tan buenos precios, porque no había ni importaciones ni producción doméstica en las cantidades necesarias. Afortunadamente ya el ICA ha expedido muchos permisos a varias empresas en Bogotá, en Colombia, para la producción de estos o para la importación, y por esta razón en el mercado hay suficientes tapabocas quirúrgicos. La razón es que la evidencia científica y también las variantes de cepas que hay en Colombia, que circulan en otros países, los estudios demuestran que son tapabocas quirúrgicos convencionales, no tiene que ser, insisto, el N95, son aquellos que tienen pruebas y demostrado su eficacia para contrarrestar el contagio entre personas. Bien, secretario, es importante entonces que las personas tengan claro que es una recomendación, pero que no habrá comparendo a las personas que usen el de tela, porque obviamente esto implica también un factor económico para los ciudadanos. Secretario, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz jornada, que nos siga yendo bien en Bogotá. Muchas gracias y una feliz jornada también para ustedes.